Mientras mi hermano era festejado por cada logro mediocre, yo me partía el alma y solo recibía críticas. Hoy soy yo quien tiene el dinero, el negocio y el respeto que él nunca ganó. Pero cuando me pidieron ayuda para él, les dije, ya lo festejaron bastante. Ahora lloren por él también. Desde que tengo memoria, la vida giró en torno a las medallas oxidadas que mi hermano colgaba en la pared, los diplomas impresos en papel barato de torneos locales. Y las porras que mi familia le armaba por cada cosa mínima que hacía. No importaba si era un reconocimiento del colegio por mejor actitud o si había quedado en tercer lugar en una competencia que organizaba el mismo entrenador cada año para motivarlos. Porque igual lo celebraban como si estuvieran viendo a un futuro campeón olímpico. A mí, en cambio, me tocaba el silencio, la exigencia y ese constante recordatorio de que no es suficiente. Y eso no lo digo desde el rencor que se forma con los años, lo digo desde el recuerdo exacto de las veces que llegaba a casa con las manos partidas de tanto lavar platos. De correr de una cocina a otra en los turnos dobles que agarraba para no pedirle nada a nadie, y aún así escuchar a mi mamá preguntar si ya había pensado en estudiar algo de verdad. Como si romperme la espalda no contara porque no tenía uniforme, ni foto en Facebook, ni porra aplaudiendo detrás. Crecimos en Houston, en una casa chica pero muy ruidosa. Mi mamá limpiaba casas desde temprano y mi papá trabajaba en construcción, así que por muchos años yo fui más madre que hermana. Me tocaba preparar el desayuno, alistar mochilas, y correr tras Manny para que no se le olvidara la lonchera, mientras él caminaba como si el mundo le debiera algo por despertarse. Desde niño supo cómo salirse con la suya, lloraba justo cuando alguien lo empezaba a regañar, pedía ayuda antes de intentar y se las arreglaba para que todos a su alrededor pensaran que era especial. Y sí, tenía cierta gracia para hablar, para hacer que sus errores parecieran deslices y no patrones, pero lo que más me rompía no era eso, sino ver cómo mis padres le seguían el juego como si de verdad lo mereciera. Cuando yo tenía 17, ya trabajaba medio tiempo en una panadería antes de clases. Guardaba todo lo que podía en sobres etiquetados con cinta, ropa, permiso de conducir, ahorro para carro. Manny, con 2 años menos, estaba repitiendo grado y acababan de regalarle un celular porque los niños no deben sentirse menos que los demás. Recuerdo en especial una noche, después de una jornada larguísima lavando pisos en un restaurante que olía siempre a grasa rancia, en la que llegué a casa y me encontré con una cena familiar improvisada, globos, música bajita y una bandeja de alitas en el centro. Pensé que tal vez alguien había recibido una noticia buena, tal vez un ascenso de mi papá, un pago de extra, no sé. Pero no. Todo era porque Manny había metido un gol en una liga de barrio. Un gol, en un partido donde ni siquiera había árbitros oficiales, ni camisetas iguales. Mi mamá dijo, mientras le servía refresco en un vaso especial, que no cualquiera puede destacar en lo que ama, y que había que apoyarlo para que no se sintiera frustrado como tantos otros. Esa noche comí en silencio, viendo cómo reían, cómo se turnaban para decirle que tenía talento, que quizás si se lo proponía podía llegar a hacer algo grande. Yo no dije nada, porque ya sabía que si abría la boca con algo como yo también logré subir mi promedio o el jefe me dijo que quiere darme más turnos, solo recibiría un comentario como ay, hija, tú siempre estás trabajando. Relájate un poco. Así pasaron los años, con mi esfuerzo convertido en paisaje, con mis logros convertidos en lo que tienes que hacer, y con los de Manny transformados en fiestas, aplausos y excusas. Porque cuando metía la pata, nunca era su culpa. Si lo despedían, era que el jefe era racista. Si lo dejaban en un equipo, era que había favoritismo. Si perdía algo, era porque no le dieron las herramientas necesarias. Pero si yo, por ejemplo, fallaba una cita médica porque me tocó doblar turno, entonces ahí sí venían las miradas de decepción, las indirectas. Los sermones sobre cómo una mujer organizada no se deja atropellar por las circunstancias. A los 23, con los nervios en carne viva y un cansancio que me carcomía los huesos, decidí arrancar con un carrito de comida. Había trabajado en cocinas el tiempo suficiente como para saber lo que se vendía, lo que llenaba, y lo que podía hacerse con pocos ingredientes pero mucha sazón. No tenía gran cosa,
Solo una parrilla vieja, unas hieleras prestadas y una sombrilla que se volaba con cualquier viento. Me ubicaba cerca de una obra en construcción donde conocía a uno de los supervisores y empezaba desde las 5 de la mañana con café, desayuno y más ganas que herramientas. Al principio, nadie lo vio como algo serio. Mi mamá me dijo ojalá no sea otro de esos impulsos tuyos, y Manny, riéndose como si hablara con una niña jugando a las tienditas, soltó algo como mira nomás, ahora todos son emprendedores. Pero yo seguí. Día tras día. Porque por primera vez tenía algo mío. Algo que no dependía de nadie más. Algo que, aunque no me aplaudieran ni me hicieran una fiesta, me hacía sentir digna. Y mientras Manny seguía dando vueltas con proyectos que nunca terminaba, con trabajos que dejaba antes de que lo echaran, y con discursos sobre lo mucho que valía aunque nadie lo supiera ver, yo seguía vendiendo tacos, sándwiches y desayunos a gente que, sin saberlo, me sostenía más que cualquier pariente. Nunca olvidé las veces que me pidió cosas sin pedirlas directamente, con esa forma sutil que tiene la gente para hacerte sentir culpable si no accedes. Una vez me pidió que le pusiera una línea telefónica a su nombre, solo por 3 meses. Terminé con el crédito arruinado por más de un año. Otra vez me dijo que si podía ayudarle con unos pagos de un curso de marketing digital, que era una oportunidad única. No pasaron ni 2 semanas antes de que abandonara el curso y me dejara con el cargo de la inscripción. Y aún así, cada vez que me quejaba, mi mamá me decía que una hermana no cobra favores, como si dar y dar sin recibir nada fuese la prueba más grande del amor. Pero el colmo no fue el teléfono ni el curso. El colmo llegó el día que, con toda la cara del mundo, Manny me propuso asociarse conmigo en el carrito. Dijo que él podía encargarse de las redes sociales, que podía llevarlo al siguiente nivel, que yo no entendía cómo funciona el mercado ahora. Yo lo escuché en silencio, con la mandíbula apretada, sabiendo perfectamente que detrás de sus palabras no había un plan, ni una propuesta real, ni una intención de sumar. Solo había hambre. Hambre de colgarse de algo que funcionaba. Hambre de recibir sin construir. Hambre de volver a ser el protagonista, como siempre lo había sido, mientras los demás cargaban con el peso del trabajo. Y ahí fue cuando lo decidí. Cuando algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todos los años en que creí que tenía que ser buena para ser querida, que tenía que dar para que me vieran. Me repetí a mí misma, hasta quedarme dormida de puro agotamiento, que ya no debía nada. Que si ellos habían decidido cerrar los ojos ante el esfuerzo, eso no me convertía en la mala. Me desperté al día siguiente con los ojos hinchados pero el corazón más firme que nunca. Y esa fue la primera vez que dije no. No con miedo, ni con excusas, ni con llanto. No porque me cansé de vivir a medias, cargando con culpas que no me correspondían. No sabía que esa decisión sería el principio de todo lo que vendría después. Lo que sí sabía, con toda la certeza que da la hartura, era que ya nadie más iba a aplaudirle sus fracasos mientras a mí me llamaban difícil por levantarme todos los días a las 4 de la mañana. Porque si algo me enseñó esa casa, fue que hay gente que te quiere más cuando te callas y te aguantas, pero también que llega un momento donde callarse es traicionarse y aguantar se convierte en rendirse. Y yo, por primera vez en mi vida, no estaba dispuesta a rendirme por nadie más. Ni siquiera por la familia. Actualización 1. Había pasado poco más de un año desde que arranqué con el carrito de comida, y aunque la mayoría de la gente lo seguía viendo como un negocio chiquito, para mí era lo único que me daba sentido. No tenía vacaciones, no tenía fines de semana, y mucho menos lujos, pero por primera vez en mi vida no tenía que pedirle permiso a nadie para ganarme el pan. El carrito ya no era solo un puesto ambulante mal armado, ahora tenía toldo reforzado, refrigerador portátil, 2 tanques de gas. Una pequeña mesa de preparación con ruedas y hasta una hielera gigante donde enfriaba jugos y sodas. Lo que más me enorgullecía no era el equipo, ni las ganancias que empezaban a aparecer, sino ver que la misma gente que me compraba desde los inicios seguía volviendo, y lo hacían con otros, recomendándome. Tratándome como alguien que ya tenía su lugar ganado ahí. No era una cadena, ni tenía logo llamativo, pero yo sabía que ese rincón,
en el lote vacío al lado del Home Depot donde me instalaba, era mío. Y me lo había ganado sola. Sin trampas. Sin colgarme de nadie. Fue gracias a uno de esos clientes recurrentes, un supervisor de obra que siempre pedía su desayuno con extra de chile y café bien cargado, que se me abrió la puerta que cambió todo. Un día, mientras servía los tacos de huevo con salchicha, me soltó que su compañía estaba buscando a alguien que cubriera desayunos en 3 proyectos distintos que tenían en la ciudad. Me dijo que le gustaba cómo trabajaba, cómo no llegaba tarde, cómo todo se veía limpio, y que si me interesaba, me ponía en contacto con la administradora. Pensé que era broma. Literalmente le pregunté si me estaba chingando. Me reí nerviosa y él solo me dijo que no fuera tonta, que las oportunidades no siempre llegan con moño. Ese mismo día, entre una venta y otra, me senté en el borde de la banqueta con el celular y marqué al número que me dio. Me temblaba la mano. Me sudaban las axilas. Pero lo hice. La administradora, una mujer directa, sin tiempo para rodeos, me citó para el viernes siguiente. Me pidió lista de precios, permisos, carta de presentación y seguro. Ahí fue cuando me di cuenta que si quería crecer, tenía que dejar de actuar como si estuviera jugando a vender comida. Esa misma semana fui al condado, me asesoré con una señora que tenía un food truck cerca del flea market, saqué el permiso que me faltaba y pagué un seguro que casi me deja sin ahorros, pero no me importó. Llegué a esa cita con todo en regla, con una carpeta mal armada pero llena de papeles y la frente en alto. Me dieron el contrato. Me asignaron 3 días a la semana en distintos sitios de construcción. Y con eso, oficialmente, dejé el turno de noche en el restaurante donde lavaba platos. No porque me sobrara el dinero, sino porque ya no me alcanzaban las horas del día para todo. Apenas empecé con esos nuevos puntos, Manny volvió a aparecer. Siempre era así. Como si oliera desde lejos cuando algo empezaba a irme bien. Primero llegó con la voz suave, el tono amistoso, preguntando si necesitaba ayuda, si quería que me manejara la parte visual, las redes, el diseño. Me dijo que conocía gente que podía levantar el branding del negocio y que si yo quería crecer de verdad, necesitaba una imagen profesional. Al principio me dio risa. Literal. Me reí. Porque Manny no sabía ni manejar bien su propio celular, mucho menos diseñar una identidad de marca. Pero luego me sentí mal. Pensé que tal vez estaba tratando de cambiar, de involucrarse en algo productivo, de aportar. Así que le di una oportunidad. Le pedí que hiciera una propuesta, que me mostrara ideas, que elaborara algo real. Me pidió $5,000 para la inversión inicial, impresiones, logos, campañas, equipo, cámaras, alianzas con influencers. Me pareció una locura, pero accedí a pasarle 2,000, con la condición de que todo fuera documentado, que me entregara comprobantes, que hiciera contratos. Al principio se mostró diligente, me mandaba fotos de reuniones, capturas de pantalla de mensajes con supuestos diseñadores, y hasta llegó con un logo impreso en papel fotográfico que, honestamente, parecía sacado de Paint. Pasaron 3 semanas y no vi resultados. Ni una mejora en redes, ni incremento en ventas, ni campañas visibles. Cuando le pedí cuentas, se ofendió. Me dijo que yo no entendía nada de mercadotecnia, que todo era orgánico y que no podía exigirle resultados de inmediato. Luego me enteré, gracias a uno de mis clientes que trabajaba en el mismo gimnasio que Manny frecuentaba, que se la pasaba presumiendo que tenía un negocio familiar donde él era el cerebro detrás de todo. Me sentí tan idiota. No solo porque me estaba viendo la cara, sino porque una parte de mí quería creer que esta vez sí iba a ser diferente. Me senté una noche, imprimí cada transferencia que le había hecho, cada conversación, cada comprobante, y le pedí que viniera a mi casa. Ahí, en la mesa de la cocina, le puse los papeles enfrente y le pedí que me explicara. Al principio quiso jugar a la víctima, se llevó la mano a la frente, dijo que lo estaba atacando, que yo era controladora y que todo lo que hacía era por el bien del negocio. Cuando vio que no me quebraba, cambió el tono. Se puso agresivo. Me gritó que yo siempre había sido una amargada, que no sabía trabajar en equipo, que todo lo quería controlar y que por eso no tenía a nadie a mi lado.
Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento exacto me di cuenta de que Manny no iba a cambiar nunca. Esa noche le dije que no quería volver a verlo cerca del negocio. Que a partir de ese momento no tenía ningún tipo de relación profesional conmigo, y que si volvía a tocar un solo centavo mío, iba a tomar medidas legales. Me soltó un haz lo que quieras, pinche resentida, y salió dando un portazo como si la casa fuera de él. 10 minutos después, mi mamá me llamó. Me preguntó qué le había hecho a su hijo, por qué lo había hecho llorar, porque no podía ser más comprensiva. Yo no le contesté. Solo respiré hondo y colgué. Esa noche me acosté temblando, sintiendo que había cruzado una línea que ya no tenía regreso. Pero también sentí algo que no había sentido en años, paz. Una paz rara, como la que se siente después de llorar todo en la ducha y secarse con una toalla vieja. No era una paz bonita, pero era honesta. Al día siguiente, antes del amanecer, volví a calentar la plancha, a preparar los tacos, y a servir el café como si nada. Pero dentro de mí ya nada era igual. Había dejado de fingir que podía salvar a todos sin hundirme. Y aunque todavía no sabía lo que venía, tenía claro que no iba a volver a cargar con el peso de las decisiones de nadie más. Mucho menos con las de alguien que, por más que compartiera sangre conmigo, ya no tenía lugar en mi vida. Actualización 2. Pasó casi año y medio desde la última vez que hablé con Manny en términos civilizados, y para ese entonces, mi vida ya se movía a otro ritmo. Lo que empezó siendo un carrito medio remendado en un lote polvoriento ahora era una van adaptada, equipada, rotulada con mi marca, una marca que construí sin pedirle favores a nadie. Y con rutas fijas en 3 sitios de construcción distintos, más un punto semipermanente cerca de una fábrica de reciclaje donde vendía almuerzos. Ya no cocinaba sola. Tenía 2 ayudantes, una chava que conocí en el flea market y una señora que se había quedado sin trabajo durante la pandemia. Les pagaba mejor de lo que a mí me habían pagado jamás, con horarios decentes, turnos rotativos y los domingos libres, porque si algo tenía claro era que ninguna empresa se levanta sola, y que si yo exigía respeto, también tenía que darlo. Hasta abrí una cuenta de ahorros para empleados donde depositaba un pequeño bono mensual por cada semana que no fallaban, porque me acordaba bien de lo que se siente cuando uno trabaja el doble para apenas sobrevivir. La clientela creció como si se pasaran la voz en secreto. Los choferes de camiones empezaron a llegar con frecuencia. Luego los supervisores, después algunos oficinistas de una empresa de autopartes cercana. Me hice amiga de una mujer que trabajaba en catering corporativo y, gracias a eso, me abrieron las puertas para servir desayunos en eventos pequeños los viernes. Lo que significó una entrada extra que me permitió comprar una segunda plancha y una freidora portátil. Mi rutina era brutal, agotadora, pero por primera vez en mi vida, todo el sudor valía cada minuto. Me empezaban a invitar a pequeños festivales comunitarios, ferias escolares, y hasta me entrevistaron en un programa local de la radio en español. Mi cuenta de Instagram, la única red que manejaba y que llevaba con el mismo cariño con el que sirvo cada taco, pasó de tener 3 seguidores a varios cientos. Muchos de los cuales comentaban con frases que me dejaban con la garganta hecha nudo, como esto me recuerda a casa, o me hiciste el día con ese tamal de elote, hermana. Pero como siempre, justo cuando las cosas se alineaban, Manny volvió a aparecer en escena. No porque yo lo buscara, sino porque el desastre lo traía de vuelta como una mosca sobre comida caliente. Esta vez no fue él directamente, fue mi mamá, con la voz quebrada, llamando a las 10 de la noche como si se le hubiera muerto un hijo. Yo estaba lavando las sartenes cuando entró la llamada, con la espalda partida después de una jornada larguísima en un evento al aire libre donde estuve parada bajo el sol desde las 6 de la mañana. No contesté al principio, porque algo dentro de mí ya reconocía ese tono de tragedia sobreactuada, pero a la tercera llamada seguida, terminé respondiendo. Me soltó de golpe que Manny estaba mal, que se había metido con unos socios para abrir un bar en el centro y que todo había salido mal. Según ella, lo habían estafado, lo habían dejado colgado con la deuda, con una demanda encima y sin un centavo. Agregó que el arrendador estaba por sacarlo del local y que, además, su novia estaba embarazada y no tenían ni para pañales. Me pidió,
O más bien me exigió con esa voz de madre desesperada, que lo ayudara. Que aunque fuera un mes de renta, que aunque fuera un adelanto, que aunque fuera hablar con alguien de tus conocidos, hija, porque tú ya estás en otro nivel. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque no podía creer que después de todo lo que ya había pasado, todavía esperaran que saliera corriendo con la capa puesta a salvar al cabrón que no solo me falló, sino que encima me gritó en mi propia casa que era una resentida. Pero mi mamá, como siempre, lo pintaba como un mártir. Que si era joven. Que si no tenía apoyo. Que si lo habían usado. Que si nunca fue bueno para los negocios, pero tiene un gran corazón. Me senté en el borde del lavaplatos, con los pies adoloridos y la cabeza palpitando, y le pregunté si alguna vez se había detenido a pensar en cómo me sentía yo. En si alguna vez habían llorado por mis fracasos con la misma intensidad con la que lloraban los de él. Le recordé, sin gritar pero sin suavizar la voz, que cuando a mí me estafaron con mi primer intento de sociedad, lo único que me dijeron fue pues para la otra pon más atención. Que cuando perdí el trabajo durante la pandemia, no me ofrecieron ni un huevo. Que cuando me desvelaba haciendo cuentas para no cerrar el negocio, nadie me llamó a decirme aquí estamos, mija. Mi mamá lloró. Lloró mucho. Y sí, me rompió un poco por dentro, porque una parte de mí todavía la quiere. Pero ya no me mueve como antes. Le dije que no iba a meterme, que Manny tenía que aprender a resolver sus mierdas solo, y que si no lo hacía ahora, iba a seguir jodiendo a todos hasta el final de los tiempos. Ella no lo entendía. Me dijo que era cruel. Que el dinero me había cambiado. Que no reconocía a la niña que ella crió. Y ahí sí me reí, no porque fuera gracioso, sino porque la ironía me picó tan profundo que no pude contenerlo. Le dije que claro que no me reconocía, porque la niña que ella crió aprendió a no hablar, a aguantarse, a tragarse todo, a quedarse en segundo plano mientras el otro brillaba con el mínimo esfuerzo. Que por fin esa niña había crecido. Que por fin se cansó. Colgué. Esa noche no dormí. Me dolía la espalda, los ojos, el alma. Pensé en el bebé. Pensé en la novia de Manny, una chava que apenas si había visto un par de veces, y me pregunté si era justo que ese niño viniera al mundo con un padre que no sabía ni sostenerse solo. Pensé en mi papá, que nunca se metía pero que siempre asentía en silencio, validando con su mutismo cada injusticia. Y pensé en mí, en la mujer que había logrado construir algo sin robar, sin gritar, sin abusar. Y aunque me dolía no haber soltado un billete, aunque una parte de mí todavía sentía el aguijón de la culpa, me reafirmé en la decisión. No era que no me importara. Era que por primera vez me importaba más yo. Y eso, para alguien que siempre se puso en último lugar, era el acto más radical que podía cometer. Esa semana, mientras servía desayunos en uno de los sitios nuevos, un obrero me dio una propina de $5 y me dijo que gracias por alimentar con dignidad a los que siempre comen en la sombra. Me tuve que meter al baño portátil para que no me vieran llorar. Porque ese hombre, sin saberlo, me dio más reconocimiento en una frase que toda mi familia en años. Y ahí, entre olor a cloro y cemento, me prometí no volver a rescatar a nadie que no supiera nadar por sí solo. Porque ya era tiempo de dejar de ser el chaleco salvavidas de un cabrón que lo único que sabía hacer era fingir que se ahogaba para llamar la atención. Actualización 3. Pasaron poco más de 3 meses desde aquella última llamada con mi madre y la negativa que me costó otra vez ser tachada de insensible. No volví a preguntar por Manny, no porque me diera igual su situación, sino porque entendí que cada vez que intentaba saber algo, terminaba enredada en sus enredos, en sus justificaciones de siempre. Y terminaba cargando culpas que no me correspondían. Me mantuve enfocada en lo mío, que ya no era simplemente un puestito de comida, como muchos lo habían llamado con condescendencia años atrás, sino un negocio sólido que cada mes me exigía más estructura, más control y más decisión. Las ventas crecieron, el flujo de clientes se duplicó, y con eso llegó la necesidad de buscar equipo adicional, tanto para la cocina como para el área administrativa. Hasta ese momento yo había manejado las cuentas con una libreta y una app de gastos que medio entendía, pero ya no era sostenible.
Contraté a un contador que trabajaba desde casa y empecé a capacitar a una de las chicas que tenía desde el principio para que me ayudara a supervisar el segundo punto que ya estaba en camino. Fue durante esa etapa, en medio del caos bonito que trae crecer cuando lo haces con las manos llenas de harina y el alma llena de cansancio, que me llegó un mensaje de voz de un excompañero de la secundaria. Uno de esos tipos que siempre saludaban de paso pero que nunca se metían en chismes. Me dijo que si tenía tiempo, que pasara por una subasta que estaba organizando un proveedor de equipos de cocina usados, porque quizá te interese algo, hay cosas en buen estado y baratas. No dijo más, pero el tono que usó me pareció extraño, como si insinuara algo más sin atreverse a soltarlo del todo. Le pregunté si sabía de dónde salía el equipo, y solo me contestó con un mejor ven y mira por ti misma. Me presenté ese sábado a las 8 de la mañana en una bodega enorme, en un área industrial donde nunca había estado. El ambiente era frío, el piso manchado de grasa vieja, y los artículos organizados en filas desordenadas. Caminé entre mesas plegables, hornillas oxidadas, freidoras, cafeteras industriales, y ahí, en una esquina, vi algo que me hizo detener el paso. Era una plancha de acero inoxidable, con una marca que reconocí de inmediato, y una etiqueta medio arrancada con el nombre del bar que Manny había querido levantar hacía apenas unos meses. A su lado, una nevera vertical con abolladuras leves, una caja de cobro que todavía tenía la calcomanía de un sistema de pagos móviles. Y un juego de sillas negras con cojines rojos que reconocí de una foto que había visto en su Instagram, cuando anunció la apertura del negocio del año. Me quedé parada unos segundos, sin saber si avanzar o darme la vuelta. No porque me doliera ver todo eso reducido a chatarra de remate, sino porque una parte de mí se sintió como si estuviera presenciando el entierro de una mentira que muchos eligieron creer durante años. No hice escándalo. No pregunté. No señalé. Solo caminé hasta la mesa de registros, pedí una paleta de subasta y esperé mi turno. Sabía lo que necesitaba, sabía cuánto estaba dispuesta a pagar, y sobre todo, sabía que esa compra no era un capricho ni un acto de revancha, sino una decisión estratégica. Cuando tocó la plancha, oferté sin titubear. Nadie más la quiso. Me la llevé por menos de lo que costaba una nueva silla para cliente. Lo mismo con el refrigerador. El resto lo dejé pasar. Cuando llegó el momento de pagar, el tipo de la caja me dijo que había más equipo en otra bodega, que si quería podía ver la lista. Asentí y le pedí que me enviara el inventario por correo. Me fui de ahí con la mente hecha un torbellino, pero el rostro sereno. No porque no sintiera cosas, por supuesto que las sentía, sino porque ya no era la misma a la que le dolía ver a su hermano caer. Ahora entendía que cada caída era consecuencia, no tragedia. Esa tarde, al descargar la plancha en mi bodega, me senté en una silla plegable, frente al aparato, con las manos cubiertas de grasa y sudor, y pensé en todo lo que esa imagen significaba. No era solo un pedazo de acero. Era el símbolo de años en los que mi trabajo fue ninguneado mientras las fantasías de mi hermano eran celebradas como si fueran proyectos de Silicon Valley. Era la prueba de que cuando se construye sobre humo, lo único que queda al final es ceniza. Le tomé una foto. La subí a mis historias de Instagram. No dije nombres. Solo escribí, a veces, las oportunidades de segunda mano llegan cuando uno trabaja en paz. Y sí, todavía sirven. No pasaron ni 20 minutos cuando mi tía, una de esas que siempre le reía las gracias a Manny, me respondió con un mensaje pasivo-agresivo diciendo, qué feo aprovecharse del dolor de los demás para presumir, hija. Me reí tan fuerte que mi empleada salió de la cocina a ver qué pasaba. Le respondí con una sola frase, aprovechar es pedirle dinero a alguien que se lo ganó trabajando. Me dejó en visto. Como siempre que se quedan sin argumentos. Esa noche, Manny me llamó. Borracho. Se notaba por la forma en que arrastraba las palabras. Me dijo que ya sabía que había comprado sus cosas. Que era una maldita oportunista. Que siempre había querido verlo fracasar. Que ahora seguro estaba feliz. Me pidió que si tenía un poco de decencia, al menos no presumiera. Le contesté con la misma calma con la que se fríe un huevo después de una jornada brutal, yo no hice nada más que comprar lo que tú tiraste.
Yo no te quité nada, Manny. Tú lo perdiste todo solo. Me colgó gritándome cosas que prefiero no repetir. Esa fue la última vez que intentó hablarme directamente durante meses. Esa noche no lloré. Ni me sentí culpable. Ni me pregunté si había sido dura. Lo único que hice fue servirme un café frío, sentarme en mi escritorio y escribir los gastos del día. Porque mientras él seguía quemando cada puente, yo seguía construyendo el mío. Con acero, con aceite, con lágrimas, con disciplina. Con todo lo que él nunca estuvo dispuesto a dar. Y esa diferencia, esa simple y brutal diferencia, era la que hacía que hoy yo tuviera un negocio, y él, solo excusas. Actualización 4. Pasaron 6 semanas desde aquella subasta donde me llevé, por una fracción de su valor, parte de lo que alguna vez fue el sueño inflado de mi hermano. En ese tiempo no volvió a llamarme ni a escribirme. Su silencio, lejos de preocuparme, me pareció un descanso. Una tregua involuntaria que, aunque sabía que no iba a durar, me permitió respirar sin sentirme vigilada por la culpa ni por los reproches que mi familia me lanzaba cada vez que decidía poner límites. Me enfoqué en terminar de adaptar el segundo punto de venta, un espacio dentro de un mercado comunitario donde monté una pequeña cocina cerrada con servicio rápido. No fue fácil. El papeleo, las inspecciones, los permisos, las reparaciones, todo parecía estar diseñado para ponerme a prueba, pero ya no era la misma chava inexperta que arrancó con una sombrilla remendada y una hielera prestada. Ahora tenía proveedores que me confiaban mercancía a crédito, un contador que me ayudaba a mantener todo limpio, y un equipo que confiaba en mí porque yo no les prometía fantasías, sino trabajo digno. El día de la apertura del nuevo local fue especial. No hubo globos, ni música, ni cinta para cortar, pero el lugar se llenó desde temprano. Algunos de mis clientes del primer punto se acercaron hasta allá solo para acompañarme. Uno me llevó flores, otra me abrazó sin decir palabra, y una pareja que solía desayunar cada sábado en mi primer carrito me regaló una caja con galletas que decía hecho con cariño para la mujer más chingona del barrio. No pude evitar llorar en el baño, a escondidas, limpiándome con servilletas de papel mientras respiraba hondo para no quebrarme. No era fama, no era lujo, pero era respeto. Era cariño real. Era reconocimiento. Algo que, en mi familia, nunca conocí. La paz duró apenas unas semanas. Una tarde de miércoles, mientras cerrábamos el primer punto, escuché un golpe en la puerta trasera. No era la primera vez que alguien intentaba acercarse por ahí, a veces venían proveedores sin avisar o algún curioso despistado, pero cuando abrí, me lo encontré ahí, Manny. Más flaco, más sucio, y apestando a cerveza como si se la hubiera untado en vez de bebido. Traía la ropa arrugada, la barba desordenada y los ojos rojos, entre rabia y derrota. Me quedé paralizada unos segundos, como si me hubiera topado con un animal herido, pero rápidamente me recompuse. Le pregunté qué carajos hacía ahí. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no podía más, que estaba desesperado, que su novia lo había corrido de la casa, que no tenía dónde dormir y que por favor, solo esta vez, lo ayudara. $2,000, solo 2,000, te los devuelvo en cuanto me estabilice, fueron sus palabras exactas, dichas con ese tono de súplica que usaba cuando quería manipular sin que pareciera que lo hacía. Detrás de mí, una de las cocineras lo miraba con desconfianza, mientras otra ya había tomado el teléfono sin que yo se lo pidiera. Fue una reacción natural. En cuanto escuchó el tono en que Manny me hablaba, caminó directo al mostrador, tomó el celular y esperó mis instrucciones. Me di cuenta de que ya no estaba sola, de que por fin había creado una estructura que no solo me sostenía económicamente, sino emocionalmente también. Le dije que no. Que no tenía dinero para regalar. Que lo que él estaba pidiendo no era un préstamo, era un rescate, y que yo ya no tenía intención de seguir jugando ese papel. Me gritó. Me dijo que era una malagradecida, que me creía mucho por vender huevos con chorizo, que yo solo era una pinche cocinera de esquina con aires de empresaria. Le respondí, sin subir el tono, que prefería ser una pinche cocinera que se rompe la espalda a diario. Que alguien que vive inventando títulos y fracasando en todos los intentos porque nunca ha sido capaz de sostener nada sin robarle a los demás.
Intentó avanzar. Dio un paso hacia adentro y ahí fue cuando le señalé el letrerito que había pegado semanas atrás: zona videograbada, cámaras activas 24/7. Se quedó mirándolo, y por un segundo, supe que entendió que esta vez no tenía ningún poder sobre mí. Pateó una lata, lanzó un insulto que no alcanzó a articular bien, y se fue tambaleando entre los contenedores. Ni siquiera cerré la puerta con violencia. Solo la empujé con firmeza, me giré hacia las chicas y les dije que todo estaba bien. Una de ellas, la más joven, me abrazó sin decir nada. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de rabia contenida. De impotencia. De cansancio. Me quedé ahí parada unos segundos, respirando profundo para no estallar. A los pocos minutos, sonó mi celular. Mi mamá. Otra vez. Sabía perfectamente para qué llamaba. Dudé si contestar, pero algo dentro de mí necesitaba cerrarlo de una vez. Le contesté. Me soltó un discurso casi calcado de otras veces: ¿cómo te atreves? ¿Por qué humillas a tu hermano? ¿Qué te cuesta ayudar si tú ya tienes todo resuelto? La dejé hablar. Me quedé callada hasta que terminó de vomitar su veneno. Y entonces, con la voz más tranquila que pude, le respondí. Le dije que no era yo quien lo humillaba. Que Manny se había humillado solo cada vez que mentía, robaba, manipulaba. Que lo habían festejado desde niño como si cada pequeño paso fuera un logro épico, y que ahora que tocaba enfrentar la realidad, nadie sabía qué hacer con su fracaso. Le dije, y lo recuerdo palabra por palabra, que si ya lo habían aplaudido lo suficiente por cada cagada que hacía, ahora también les tocaba llorarlo. Que yo no iba a estar ahí para seguir limpiando el desastre de alguien que ni siquiera sabe lo que es respeto. Mi mamá guardó silencio. Por primera vez, no dijo nada. No colgó. Solo dejó el teléfono abierto unos segundos y luego cortó la llamada sin despedirse. Esa noche llegué a casa y por primera vez en semanas, me tomé una copa de vino. Me senté en el sillón, apagué el celular, puse música suave y cerré los ojos. No lloré. No grité. No reventé nada. Solo respiré. Sentí el cuerpo relajarse, como si hubiera estado sosteniendo un peso invisible durante años y por fin pudiera soltarlo. Me metí a la tina, dejé que el agua me envolviera hasta el cuello y me quedé ahí hasta que el agua se enfrió. No fue una escena de película, no hubo epifanías mágicas. Solo fue una mujer que, después de cargar con culpas que no le correspondían, por fin se permitió no salvar a nadie. Y al otro día, como siempre, me levanté a las 5:30, prendí la plancha, y volví al ruedo. Porque mientras ellos lloraban el derrumbe de un ídolo de cartón, yo seguía construyendo ladrillo a ladrillo algo que no necesitaba aplausos, sino dignidad. Y esa, por fin, me pertenecía. Actualización 5. 6 meses después de aquel día en que Manny apareció borracho en la puerta trasera de mi negocio intentando meterse a la fuerza, supe, por terceros, por comentarios sueltos, por chismes mal disfrazados de preocupación, que las cosas habían seguido en picada. No me sorprendía. Ya conocía el patrón de memoria: promesas, proyectos, tropiezos, víctimas imaginarias, lágrimas fingidas, y al final, algún intento torpe de manipular a todos para que volvieran a levantarlo. Lo que sí me impactó, aunque no me afectó como antes, fue el hecho de que ni siquiera el nacimiento de su hijo logró despertarle un poco de conciencia. A los pocos días de que su novia diera a luz, Manny fue arrestado por manejar sin licencia después de pasarse un alto. Tenía orden previa por no asistir a una clase de manejo que le habían asignado tras un DUI anterior, así que esta vez el juez no fue tan benevolente. Le soltaron una sentencia de libertad condicional, trabajo comunitario y asistencia obligatoria a un programa de rehabilitación. La jueza, según me contaron, incluso le dijo que estaba harto de verlo entrar con la misma actitud de víctima cada vez. El día que me enteré, estaba preparando una entrega grande para un evento del hospital donde me habían contratado para ofrecer el almuerzo a más de 80 empleados. Mientras pesaba el arroz, supervisaba la carne y organizaba los empaques, sentí algo que no sabía cómo describir. No era alegría, no era alivio, tampoco tristeza. Era algo parecido a la certeza.
Una certeza cruda de que yo había hecho bien en mantenerme al margen. Que todas las veces que me llamaron egoísta, todas las veces que me dijeron que me había endurecido, en realidad estaban describiendo una transformación necesaria. Porque si me hubiera quedado en ese papel de rescatista emocional, de hermana mártir, de la que da aunque le arranquen la piel a tiras, probablemente estaría igual de rota, igual de vacía, igual de perdida que él. No pasó mucho antes de que mi madre me buscara de nuevo. Esta vez no lo hizo con reclamos, ni gritos, ni reproches disfrazados de súplica. Me llamó llorando, pidiéndome aunque sea ayuda para el bebé. Me explicó que la novia de Manny se había hartado, con toda la razón del mundo, y lo había corrido. Que estaba viviendo con su mamá, pero que no podían sostener todo solas, que faltaban pañales, leche, que el niño estaba enfermo con una infección en el oído y no tenían seguro, y que cualquier cosa, aunque fuera una tarjeta para el supermercado, sería bien recibida. Dudé. No porque no me importara el niño, que al final no tenía la culpa de nada, sino porque no quería abrir una puerta que ya había cerrado con tanto esfuerzo. Aún así, lo pensé bien, lo consulté conmigo misma durante días, y finalmente decidí ayudar. Pero con condiciones claras. Fui yo personalmente al supermercado, compré pañales, fórmula, algunos artículos básicos de higiene y una tarjeta prepagada de $80 que solo servía dentro de esa misma tienda. Se lo entregué todo en una caja, sin envolver, sin notas, sin explicaciones. Cuando me vieron llegar, mi madre me recibió con la misma mirada de siempre, esa mezcla de alivio, culpa y desdén que no sabía bien cómo sostener. Me preguntó si no podía darles el dinero directamente, que sería más útil. Le dije que no. Que si lo que querían era ayuda real, ahí estaba. Que si lo que querían era efectivo, se habían equivocado de dirección. Esa tarde me fui sin mirar atrás. Y cuando supe, porque obvio, todo se sabe, que intentaron cambiar la tarjeta por dinero, y que no pudieron porque estaba registrada a mi nombre y limitada al uso exclusivo en productos infantiles, no sentí ninguna culpa. Al contrario. Sentí que por fin estaba marcando los límites con la claridad que siempre me negaron. Ya no era cuestión de rencor, sino de respeto. Porque una cosa es tender la mano, y otra muy distinta es permitir que te la muerdan. En medio de todo eso, la vida me seguía empujando hacia adelante. El contrato con el hospital me permitió invertir en una segunda plancha de mayor capacidad, lo que me abrió la puerta para atender eventos más grandes. Fue justo ahí cuando recibí una llamada del mismo proveedor que me había contactado meses atrás para la subasta. Me dijo, con ese tono de complicidad que usan los que ya te conocen bien, que le acababa de llegar una plancha usada en excelente estado, idéntica a la que compraste la otra vez, y que si me interesaba, me la apartaba. Fui a verla al día siguiente. Cuando llegué y la vi, entendí lo que me estaba insinuando. Era, efectivamente, el mismo modelo. Mismo tipo de gas, mismo diseño, misma marca, pero con una marca mínima en el costado, justo donde Manny había mandado poner su logo en el bar. Ya no estaba el nombre, pero se notaba la huella. No dije nada. La compré sin regatear, sin sarcasmos, sin discursos. La cargué en mi camioneta, la llevé al segundo local, la instalamos con el técnico, la prendí por primera vez, y cuando escuché ese chasquido del metal al calentarse, sentí que la vida, en su retorcido sentido del humor, me estaba haciendo un guiño. No como una burla. No como venganza. Sino como confirmación de que yo, sin quitarle nada a nadie, estaba construyendo sobre las ruinas de quienes prefirieron inventar en vez de esforzarse. El día de la reinauguración del punto en el mercado, ya con nueva plancha, nueva carta y una imagen más profesional que me ayudó a consolidar mi clientela, llegaron muchos conocidos, vecinos, exclientes, incluso excompañeros de escuela. Entre ellos, sin aviso previo, apareció mi papá. Solo. Sin mi madre. Se quedó parado al fondo, viendo todo como si estuviera en un museo. Observó cómo las chicas se movían en la cocina con ritmo, cómo los pedidos salían, cómo la gente hacía fila sin que nadie los obligara. Se acercó con pasos torpes, con una expresión que no supe descifrar, y sin decir gran cosa, me dio una palmada seca en el hombro y murmuró, «Hiciste algo bueno,
hija. No supe si agradecérselo, si abrazarlo o si solo asentir. Al final no hice nada. Me quedé quieta, con la garganta apretada, mientras él se perdía entre la multitud y salía sin más. No vi a Manny ese día. No supe si supo. Pero 3 días después, me llegó un mensaje de voz a las 2 de la mañana. Era él. Borracho, arrastrando las palabras, diciendo que ya no sabía qué hacer con su vida, que todo lo que tocaba se le deshacía, que no sabía ni por qué me estaba llamando, pero que a veces pensaba que yo tenía una fórmula secreta. No respondí. No guardé el mensaje. Lo borré sin terminar de escucharlo. No por odio. No por indiferencia. Sino porque ya no me correspondía cargar con su derrota. Mi energía estaba enfocada en algo que sí valía la pena, la gente que me ayudaba, los clientes que confiaban en mí, las mujeres que trabajaban a mi lado y que sabían que aquí nadie se salvaba sola. Pero tampoco nadie cargaba con muertos ajenos. Porque a esas alturas ya no era solo una emprendedora de calle, ni una cocinera con suerte. Era una mujer que había dejado de ser la sombra de su hermano para volverse el faro de su propia historia. Y eso, para mí, era todo. Actualización final. Ha pasado poco más de 1 año desde aquella última madrugada en que Manny, como muchas otras veces, me dejó un mensaje de voz que no escuché completo. Desde entonces, no he vuelto a saber nada directo de él. Todo lo que me llega sobre su vida es a través de terceros que ya ni disimulan el morbo con el que repiten cada nueva caída, cada nuevo intento de salvar las apariencias. Cada excusa envuelta en frases como no es su culpa o le tocó difícil. Yo ya no respondo, ni niego, ni afirmo nada. Solo escucho, asiento con indiferencia y sigo con lo mío. Porque lo mío, por primera vez en toda mi maldita vida, no es arreglarle la existencia a otros, sino cuidar la mía como si valiera. Y la verdad, es que sí vale. Mucho. Más de lo que alguna vez me hicieron creer. Hoy tengo 2 puntos funcionando con regularidad, horarios establecidos, un equipo fijo de 5 personas, vacaciones programadas y un sistema de pagos formal. Mis empleadas tienen seguro médico parcial porque logré, con esfuerzo y un buen contador, integrarnos a un esquema que al principio parecía imposible para un pequeño negocio como el mío. La más joven de ellas, la misma que aquella vez tomó el teléfono cuando Manny apareció ebrio, está por empezar a estudiar en el Community College, y le adapté el horario para que no tuviera que elegir entre trabajo y futuro. La señora que me ayudó desde el inicio ahora es mi mano derecha en todo lo operativo. Y a veces, cuando la veo revisar inventarios, coordinar turnos o hablar con los proveedores con la misma firmeza que antes yo solo soñaba tener, me doy cuenta de que el éxito, ese que tantos buscaban en oficinas de cristal y trajes caros, también se construye con delantales manchados y rodillas raspadas. El negocio tiene ahora un nombre oficial, registrado, con logo diseñado por un amigo que no me cobró porque, según él, por fin alguien en este pinche país reconoce el valor de nuestra comida. Nos invitan a ferias gastronómicas, nos proponen colaboraciones, y en más de una ocasión, algún chef de restaurante elegante se ha acercado a decirnos que nuestros tacos tienen mejor sabor que la mayoría de platos carísimos que se venden en los barrios de moda. La primera vez que uno de ellos me lo dijo, yo respondí con una risa cansada y un pues sí, es que aquí todo se cocina con hambre real. No me refería al hambre física. Me refería a esa hambre de dignidad, de paz, de merecer el respeto que durante años se me negó por no tener un título, ni una medalla, ni una porra gritando mi nombre. Hace unos meses me invitaron a una entrevista para una revista local enfocada en negocios latinos. Me negué al principio. No porque no me sintiera lista, sino porque aún me cuesta creer que ahora, al fin, la gente quiera escuchar mi historia sin interrumpirla. Pero terminé aceptando. Fui con mi ropa de siempre, sin maquillaje, sin poses, con las manos todavía oliendo a ajo porque había trabajado esa mañana. Les conté todo, desde el carrito hasta las planchas que recuperé de la ruina de mi hermano. No omití nada, pero tampoco hice espectáculo. Al final de la entrevista, la periodista, una mujer salvadoreña con acento igual al de mi mamá, me preguntó qué era lo que más me dolía de todo lo que había vivido. Me quedé pensando varios segundos, y cuando respondí,
Supe que no había sido un cliché ni una frase ensayada. Le dije, me dolía que nadie me viera, pero ya no. Porque al final, aprendí que primero tenía que verme yo, aunque a los demás les costara trabajo aceptar que ya no era la que se callaba por respeto. Después de que salió esa nota, no fueron pocos los mensajes que recibí. Algunos de excompañeros, otros de desconocidos, y, sí, también de familiares que llevaban años sin hablarme. Uno de ellos fue mi tía, la misma que me llamó cruel por haber comprado el equipo del bar de Manny, quien ahora me escribía para decirme que siempre supo que yo iba a llegar lejos, aunque te lo digan tarde, hija. No respondí. No porque no pudiera, sino porque ya no necesitaba validar nada con gente que solo aparece cuando la fiesta ya está armada. El respeto que llega tarde, para mí, ya no cuenta como respeto. Y justo cuando creí que ya nada podía sorprenderme, hace poco volví a recibir una llamada de mi madre. Esta vez no fue para pedirme dinero, ni para reclamarme. Fue para contarme, en tono más derrotado que nunca, que Manny estaba a punto de perder la custodia de su hijo porque ni él ni la madre habían cumplido con las citas del juzgado. Y que probablemente el niño iba a quedar bajo supervisión del Estado o con algún familiar dispuesto a asumir la tutela. Me preguntó si yo estaría dispuesta a darle un lugar al niño, aunque sea por mientras todo se acomoda. Me paralicé. Porque por un momento, sentí que el ciclo quería repetirse, cargar con lo que otros no supieron sostener. Le dije, con el corazón apretado pero la voz firme, que si el Estado consideraba que yo era una opción segura, lo analizaría. Pero que no lo haría por Manny, ni por ella, ni por nadie más. Lo haría, en todo caso, por ese niño que había nacido en medio del caos, con todas las cartas en contra, y que merecía al menos una oportunidad real. Nunca más por lealtad a una familia que nunca la tuvo conmigo. Desde entonces, no me han vuelto a llamar. El proceso sigue su curso, según me dijo una trabajadora social con la que ya tuve una primera entrevista. Me pidieron referencias, estados de cuenta, ver el lugar donde vivo y conocer al equipo con el que trabajo para entender el entorno. Todo lo presenté sin adornos. Sin mentiras. ¿Cómo soy? Porque por primera vez, no necesito exagerar nada para que vean quién soy. Ya no soy la hermana que vivía en la sombra, ni la hija que se partía el alma y recibía críticas por no sonreír más. Ahora soy la mujer que convirtió el rechazo en gasolina, el abandono en empuje y la falta de amor en estructura. Y esa versión de mí no está dispuesta a sacrificarse por quienes solo saben pedir. Hoy me levanto a la misma hora de siempre. Prendo la plancha. Acomodo los ingredientes. Escucho música bajita mientras amaso, y veo cómo llegan los primeros clientes, muchos ya conocidos, otros nuevos. Me saludan por mi nombre. Me preguntan cómo estoy. Me piden lo de siempre con esa confianza que no se compra, solo se gana. Y cuando los atiendo, cuando veo cómo se sientan a comer en paz, siento algo que jamás sentí cuando me pasaba la vida intentando encajar en una familia que nunca me dio lugar. Siento que por fin pertenezco. No porque me hayan elegido, sino porque me construye lugar sola. Y cuando, de vez en cuando, me preguntan por Manny, solo digo lo justo. Que cada quien escribe su historia con las manos que tiene, pero también con lo que decide hacer con ellas. Que a él lo celebraron toda la vida por cada cosa mínima, y que hoy, si lo lloran, es porque nunca lo ayudaron a crecer. A mí, en cambio, me tocó la crítica, la duda, el abandono, y gracias a eso aprendí a valerme por mí misma. Así que cuando vuelven a preguntar si alguna vez lo voy a ayudar, sonrío con la misma calma con la que cierro el local cada noche, y contesto sin dudar, ya lo festejaron bastante. Ahora lloren por él también. Porque yo, por fin, aprendí a vivir para mí. Y juro que se siente cabrón.